Nos acompaña Carlos Díaz, que es gerente general de Color Graphic SRL Marketing. Es una empresa que se dedica al estudio de mercado, estudios de mercados, y también hacen análisis, ¿no? Del mercado político, porque es así, ¿no? Hay un mercado político y definitivamente que la situación interna del PRM y sus precandidatos pues colman la atención de la agenda, sobre todo de la agenda establecida y en la palestra. Y de un nuevo estudio que tiene esta empresa, Color Graphic, vamos a hablar. Bienvenido, Carlos. Buenas, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Muy bien. José y Edwin. Me siento satisfecho primero de estar aquí en este espacio tan visto. Ustedes han hecho un buen trabajo, se han colocado muy bien en el gusto de la gente. Así como nosotros hacemos estudios, también hacemos mediciones de los programas que más se ven. Y este es uno de ellos. Un placer para mí estar acá. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Carlos, a ver, ¿por qué uno debe creer? De entrada te lo voy a preguntar así. ¿Por qué uno debe creer en estudios como este del que tú nos vas a hablar? ¿Qué rasgo, digamos, que funcionen en los demás estudios sobre preferencia política o rasgo distintivo respecto de los otros tiene este? Bueno, mira, de entrada tengo para decirte que la mayoría de las firmas encuestadoras están cometiendo un error en la manera en que están conduciendo la pregunta. Se están haciendo con un universo total cuando tú vas a medir algo interno de un partido. Okay. Cuando ustedes analizan todas las firmas que están saliendo, te dicen, ¿usted simpatiza por X partido? Bueno, yo te puedo decir y te poner un ejemplo vivo. Mi papá es simpatizante de un partido, pero mi papá no está inscrito en ninguno. Es decir, que si a mi papá una de esas firmas le preguntan, él va a decir que sí, que simpatiza por el partido X. Pero a la hora de votar en un padrón cerrado, él no puede participar. Ese es un voto que hay que descartarlo. Por eso la mayoría de las encuestas en el año 2019 se equivocaron en el proceso interno del PLD con Margarita. Hay 3 encuestas que yo te puedo decir que no acertaron. Hacían la misma pregunta. Obviamente tú tienes que ir al seno de cada organización. Nosotros estamos trabajando con una metodología diferente. Elaboramos un software electoral y trabajamos con el padrón del PRM en este caso, que fue lo que medimos, con entrevistas al azar por sectores y por provincia. Se encuestaron 8 provincias, incluyendo el Gran Santo Domingo y el distrito. Y la pregunta obligatoria era, ¿usted milita en el PRM? Sí, pero ya nosotros teníamos precisión cuando respondían, porque ya teníamos el padrón y validábamos. Pero de todas maneras preguntábamos por si a alguien decía que no, excluirlo de la entrevista. Y ese es el punto de arranque donde la mayoría están cometiendo un error. No están midiendo a los PRMistas que van a participar en el 2027 en una primaria de padrón cerrado. Recuérdanos qué fue lo que pasó con Margarita en el 19. Bueno, ustedes recuerdan que encuestas como Hace de Media, RD Elige, daban por un hecho que Margarita ganaba. De hecho, quedando 2 meses para ese proceso, la firma encuestadora la pueden buscar en las redes sociales. Hace de Media dijo que Margarita era un hecho que ganaba, que barría sobre el 50%. Pero en este caso se estaba encuestando, reitero, en un voto preferencial, universal, que quizás tenían la simpatía con ella, pero no militaban en esa organización. Algo muy parecido hoy sucede en el PRM con uno de los candidatos, que hacia afuera tiene un marketing, tiene una percepción generalizada, pero al interno tiene una debilidad. Margarita no contaba con la estructura para poder ganar un proceso. ¿En el 19? En el 19. O será de cara al 24. O al 24. Sí, en el 22. En el 22. Exacto, fue en el 22. En el 22. Sí, porque en el 19 se claudicó todo a favor de Gonzalo. Sí. Disculpen, sí. Fue en el 2023. Fue en el 22. Sí, en el 2022 al final. Y allí Margarita no tenía la estructura. Tenía una intención hacia afuera. 21, sí. Sí, 2022. Se escogió 2 años de anticipación el candidato del PLD. Exacto. Pero
no solo que perdió Margarita el proceso, quedó en tercero. Ujú. Quedó en segundo Domínguez Brito con un 28% y Margarita en un tercero con un 11%. Claro. Entonces, la gente tiene que ir aprendiendo de esos procesos y también guardar las firmas que van saliendo para hacer una comparativa de una con otra. Sí, Muy bien. muy cierto. Vamos a ver ahora, vamos a hablar del estudio en sí mismo. Un margen de error de más o menos un 3%. Un 3%. Ok. Se elaboró una ficha técnica de 1.500 entrevistas a nivel Ajá. nacional, como le dijimos, incluyendo Santiago, el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, Barahona, el Ceibo. Sí. Bueno, la primera pregunta, ¿no? ¿Se siente usted identificado con las autoridades del partido? ¿Qué hallazgos ahí ustedes tuvieron? Permíteme los números, yo los tengo acá. Mm. Sí. Aquí nosotros, Aquí lo veo, por ejemplo. ¿Se siente identificado? Sí, un 40%. No, un 43%. con las actuales autoridades, Con las actuales autoridades del PRM. sí, Entonces, no sabe un un 17%. 17%. La segunda pregunta, ¿se siente usted satisfecho? Que es diferente. Una Ujú. cosa es la identificación y otra cosa que el trabajo sea bueno o no, porque quizá a mí no me guste quién me dirige, pero quizá me está haciendo un buen trabajo. En este caso, ¿se siente usted satisfecho con la gestión que encabezan las actuales autoridades? El 37% dijo que sí, un 48% dijo que no, un 15% dijo que no sabe. Eso es muy preocupante. Ujú. Y yo le diré, es preocupante porque el partido está desconectado de su militancia. Y eso es entendible. El presidente del partido es ministro y la secretaria general es alcalde. Pero el secretario de organización, que es para mí la posición más importante, Ujú. luego de la secretaría general, es o era ministro del ICNA Ascensión. No tenían el tiempo para organizar, adoctrinar y llevar el partido por un camino de éxito. Por eso ustedes ven que el partido, de un 51% que marcaba en el 2020 al 2024, está marcando un 41%. Ha descendido 10 puntos, pero todo eso tiene que ver con las autoridades, con las vinculaciones y con los disgustos que existen allí. Y la marcada división, ya. Porque tienes a una secretaria de partido que claramente obedece a una facción, que eso está muy claro en el PRM, Sí. ¿sabes? Y el Sí. presidente también. Sí, o sea, es algo... Entonces, es algo. Porque todos los secretarios de los partidos, los presidentes han ocupado puestos en los anteriores gobiernos, ¿no? Sí, pero sin definir un rumbo político. Eso Exactamente. es. Pero han sido más unificados, porque Exacto. tienes el caso del difunto Reinaldo Pared. Reinaldo Pared Pérez era un ente de equilibrio Exacto. que fungió por más de 12 años Sí, sí. como ente Era un regulador, mediador. un mediador, Ujú. disolviendo crisis interna. Pero te puedo decir en el PRD, en aquel momento que no existía el PRM, lo propio hizo Orlando Jorge Mera, que ya no está presente en vida. Era un conciliador. Ujú. El doctor Peña Gómez en su tiempo. Entonces, es una posición que ha estado acéfala, pero también están tendenciados, como usted dice. Sí. Sí. Entonces, ¿piensa usted que deben escoger nuevas autoridades? Fíjense ahí dice un 67% que sí, Bueno, un 23% dice que no y un bueno. 10% dice que no sabe. Eso le habla a ustedes por dónde va la gestión, pero también otro error que está cometiendo el partido PRM. Mientras el PRM debería estar enfocado en escoger sus autoridades, como está haciendo la Fuerza del Pueblo, que me hicieron una pregunta en un programa el día pasado, que un dirigente de la Fuerza del Pueblo no se sentía cómodo porque su partido no estaba haciendo oposición. Y yo le decía que la Fuerza del Pueblo estaba inmerso en medio de un congreso que culminó y ahora en escoger sus autoridades nacionales. Luego de ese proceso, ustedes saben que ustedes tienen un partido fortalecido a nivel nacional, con los presidentes, secretarios generales, ya en la calle. Ujú. El PRM está colocando, como decía Peña Gómez, las carretas delante de los bueyes. Porque primero tú tienes que escoger las autoridades del partido
que son los que van a ser los jueces y parten el proceso de escogencia de los candidatos presidenciales. Pero en el PRM se habla más de lo presidenciable que de sus propias autoridades. Y de su propia militancia. De su propia militancia. Sí, sí. Entonces, fíjense ustedes cómo la militancia quiere un proceso y quiere que se escojan autoridades nuevamente. O sea, antes de hacer el certamen ese para escoger a su candidato presidencial. O sea, las élites en el PRM están totalmente desconectadas de la base. La cúpula, sí, porque tú sabes que el proceso para la escogencia de los candidatos es en el 2026, de las autoridades del partido. En el 27, la escogencia de su candidato. Aquí entonces nosotros hicimos la siguiente pregunta, que no es menos importante. ¿Por cuál de estos dirigentes votaría usted para presidente del partido? Luis Abinader obtuvo el 60%, seguido de Hipólito Mejía con un 29%, Guido Gómez, que fue el último aspirante a esa posición, un 6%, y Ramón Alburquerque un 2%, un 3% no sabe. ¿Qué le indica esa pregunta a ustedes? Que en el PRM, efectivamente, como se viene diciendo, hay dos fuerzas políticas, Hipólito Mejía y Luis Abinader. Luis con un 60%, Hipólito con un 29%. Muchas personas dicen, pero que Hipólito no está aspirando, pero usted no puede hacer una pregunta en un imaginario con un solo candidato. Porque Luis tampoco ha dicho que aspira y ya lo están midiendo. Entonces vamos a colocar a Hipólito, que es un líder, y vamos a colocar a Guido, que ya ha aspirado y que quizás, no sé, se presente quizás, uno no sabe. No, ha habido pronunciamientos en el sentido de que Abinader debería tomar las riendas del partido. El propio Ignacio Paliza. No, y del IGNE también. Del IGNE también. Y más del IGNE con la posición que ocupa, que es el organizador de estos eventos. El propio Wellington en un acto dijo que Luis debería ser el presidente del partido. Sí, sí. Pero aquí viene la otra pregunta. ¿Por cuál de estos dirigentes votaría usted para secretario general? Aquí Alfredo Pacheco obtuvo el 61%. Ajá. Su contrincante más cercano, Jean Luis Rodríguez, obtuvo un 13%. Seguido de Del IGNE con un 9%, Kelvin Cruz un 8%, Gloria Reyes 2%, no sabe un 4% y otro un 3%. Por lo visto Alfredo Pacheco no tiene contrincante a esa posición. Esta encuesta lo revela, pero otras que han salido también. Aquí, aunque no se escoge mediante voto, nosotros decidimos preguntar por cuál votaría para la Secretaría de Organización. Esa posición la escoge la cúpula. La Comisión Política ya escoge la Secretaría de Organización, pero Emilio Galván, director del FEDA, obtuvo un 48%, seguido del ex embajador Fausto Liz, que fue aspirante por el PRM anteriormente, obtuvo un 33%, y Janilda Vázquez un 4%. Otro 7% y no sabe un 8%. Pero una cosa, Emilio Galván, que viene de la, digamos, viene del comunismo, viene de la Fuerza de la Revolución cuando era jovencito. Del izquierdismo. Dirigente joven, ¿no? De la Fuerza de la Revolución, junto a Narciso y Sacón, lo recuerdo perfectamente. Y también es un agrónomo que tiene mucho peso, mucha tradición ahí, pero en el PRM llegó como aliado y me sorprende, Carlos, que él sea el favorito como secretario de organización. ¿Cómo se puede explicar eso? Eso me parece rarísimo. Eso tiene varias explicaciones. Emilio Galván llegó en el 2015 como aliado, pero recuerden que él fue el que instrumentó los famosos juicios populares en contra de Leonel Fernández en el año 2012, 2011. ¿Ustedes recuerdan eso? Sí, sí. Pero ya en el 2015 él estuvo vinculado al partido, pero me parece que él conformó para la campaña del 2016 un poderoso movimiento llamado la maquinaria electoral. La maquinaria, por lo visto, no se ha detenido. En el proceso electoral pasado tuvo incidencia a nivel nacional. Nosotros que tuvimos la oportunidad de medir y de recorrer el país, pudimos observar los movimientos. Tiene estructura en todos los distritos. Fausto Liz, como ustedes ven ahí,
es un elemento también, él es embajador que tiene estructura nacional, pero Fausto no ha dicho que aspira. Sí se han visto algunos movimientos de Emilio interesado en la posición, pero a diferencia de los demás, es un joven que tiene una capacidad de trabajo enorme. Tú sabes que en el PRM hay algunos jóvenes capaces. Entre ellos está Adolfo Pérez, se destaca, el propio Wellington. Te digo jóvenes, Wellington quizás no tan joven como Emilio, pero en ese rango de edad, que son personas que tienen una capacidad de trabajo muy alta. Quizás eso sea uno de los puntos que lo está favoreciendo, además de que tiene incidencia a nivel nacional en la posición que ocupa en el gobierno. Es un puesto preponderante, ya que tiene que evaluar y apoyar proyectos en el campo de crecimiento económico. Ustedes saben que esa fue la intención del FEDA cuando el doctor Balaguer lo fundó en el 1974. Sí, exacto. Sí. Entonces, ¿cuál sería la otra pregunta? Miren, aquí nosotros estamos colocando dos preguntas que ninguna firma encuestadora se ha atrevido a hacer y que son muy vinculantes. La próxima pregunta dice, de los candidatos presidenciales, ¿a cuáles conoce usted de manera personal? Ustedes me dirán si ustedes han escuchado esa pregunta en otra encuesta. No. Según- Esa pregunta tiene mucho veneno, mano. No tiene veneno. Es una pregunta que tiene mucho realismo. Ajá. Porque tú puedes ser un contrincante. Yo puedo presentarme a la presidencia hoy. La Constitución me lo permite. Pero quizás yo no he recorrido ni el 60% del territorio nacional. Tal vez a los electores que yo me voy a dirigir, ninguno me han visto de manera personal. Es No, decir, y sobre todo una pregunta porque es interna, es a la militancia. es a la militancia. Ujú. Entonces, esa pregunta fue a la militancia. Ustedes, con su experiencia, ¿quién ustedes piensan que ganó esa pregunta? De los 10 candidatos que están allí. Por cómo me hablan, si me atengo a la narrativa, ahí tuvo que ganar por paliza David Collado. No. No, imposible. No, ¿a quién conoce? Como ¿a quién? por la narrativa, como la narrativa Ah, me bueno. vende. Te vende la narrativa. La narrativa que me vende. Pero por paliza ganó David Collado. Exacto. Pero la realidad, Por Por eso- paliza, por por eso- eso, tío, la narrativa que me vende. Esas son preguntas justamente para eso, rompe percepciones. Porque se están haciendo encuestas en un rango no específico. Entonces, esta pregunta la ganó Guido Gómez Mazara con un 27%. Y hace todo el sentido si usted realmente Guido Gómez Mazara, escudriña. Guido Gómez Mazara tiene 30 años de manera indefinida en el escenario político sin pararse. Sí, ¿no? Ininterrumpida, claro. Y aspirando a presidente y secretario general. Pero seguido Guido de Wellington Arnaud con un 24%. Y ustedes me dirán, Wellington. Bueno, no, sí, eso pero está Wellington, claro. su papá fue diputado, presidente de la Cámara cuando Peña Gómez. Él andaba desde niño con Peña Gómez y su papá. Luego fue presidente de la Juventud, jefe de campaña de la Juventud de Miguel Vargas en el 2008. Fue coordinador ejecutivo de Hipólito en el 2012. Ujú. Fue coordinador del Cibao Central cuando Luis en el 2016. Fue coordinador en el sur y en Santo Domingo Este con Luis en el 24. Ministro, entonces, fue diputado 2 veces. Ha estado recorriendo el país también por más de 20 años. Carolina Mejía sale en tercero con un 22%. Es la secretaria general del partido. Ha estado dando la cara. Seguido de Tony Peña, que tiene desde que Peña Gómez estaba vivo y Tony era un joven, estaba Tony Peña caminando el país. Ya no, sí, en esa misma lógica, David Collado va a quedar. Bueno, imagínense ¿Y usted, David Collado cuánto tiene? David Collado quedó último con un 3%. Claro. Claro. Sí, Todo el Robert- sentido. Roberto Fulcaro Pero no es así, obtuvo que ser- hace de media dice que no, que es lo más. No, Media no tiene esa pregunta. No, si la tuviera. Si la tuviera, Olvídate. porque hay encuestas que son de 60%. hay encuestas que son de bolsillo. No quiero decir que sea Media. Miren, entonces la otra pregunta que no es menos interesante, ¿a cuáles de los candidatos presidenciales usted le ha dado la mano? Para mí esa es más importante, porque es algo interno ahí. Porque Vuelve. ese es el cara a cara, ese es Exacto. tú contar tu problema. Ese es el contacto con la gente, El con contacto la con la militancia, con la gente. dirigente. Ahí volvió y ganó Guido. Claro.
23%, seguido de Wellington, que no varía, un 20%, y seguido de Carolina, con un 19%. Tony Peña queda cuarto de nuevo, un 4%. Aquí Roberto Fulcaro tuvo un 10%. Y empate quedan Ito Bisonó, David Collado y Yayo, un 5%. Roberto Fulcar sí se entiende, porque Sí, Roberto Fulcar, Lo jefe único de que no campaña, un jefe de campaña de Abinader, Él y entró fue tarde, primero la- que... Sí, Roberto Fulcar entró ahora, ¿no? Prácticamente. Sí, pero no, y fíjese- fue el primero que creyó en Luis Abinader a nivel de Sí. armador político, y Pero- fue su armador, y fue Claro. fiel todo el tiempo. Aunque Roberto no ha trabajado su imagen como la han trabajado otros, pero sí tiene asentamiento social en el partido. Sí, claro. Tiene raíces. Claro que sí. Entonces la Claro. gente lo conoce y sabe quién es. Eso no quiere decir que tenga la intención de voto, porque aquí se están midiendo, esa pregunta no indica la intención. Porque cuando vamos a la intención de voto es esta, y es la última pregunta. ¿Por quién votaría usted como presidente? Ahí gana Carolina Mejía con un 24%. Wellington obtiene un 21%. David Collado un 20%, seguido de Raquel Peña con un 11%, que no figura en ninguna de las demás preguntas, dando la mano, el acercamiento. Oh, Eso sí, Carlos, para que todo esto se materialice y pueda elegirse un candidato verdaderamente que la base quieren, va a comenzar por sus autoridades, así mismo. Autoridades verdaderamente elegidas por la base y no por aclamación, porque van a caer en lo mismo que criticaban del PLD, ¿recuerdan? No, que el PLD fue que el comité político es el que decide y ya. Ojo, Que el, cuidado. que el último proceso Cuidado, del PRM se escogió, Como bien dijo Guido, recuerdo, convención de empleados. que se escogió la última vez así. Convención de empleados, así, Sí, y fue se, así. se impidió que la mayoría se expresara. Por eso el disgusto hoy en las bases con la dirigencia del partido. Los números que reflejan la encuesta no es más que eso. Hay un disgusto que quizá lo hubo en aquel momento y tú no le permitiste coger a sus autoridades. no, y además tú lo ves en la distribución de los ministerios y las direcciones, Claro. donde hay una serie de personas que no pertenecen al partido, incluso Bueno, la más persona- reciente adquisición en Hacienda, de la oposición. Magín. Bueno, Eso está fuerte. gracias Carlos por Un placer. estar con nosotros. Esta es La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso.